Última parte del nivel 4. ¿Lo estabais esperando? Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que normalmente hablamos de cosas muy raras. Y ya sabéis que en esta serie estamos viendo todas las teorías raras y de la conspiramión que aparecen en este iceberg. Estamos en la última parte del nivel 4 y por si no habéis visto los niveles anteriores, tenéis una lista de reproducción en el canal. Y si me acuerdo, también dejaré los links debajo de este vídeo. Y no podemos empezar sin el disclaimer de siempre. Porque hable de todas estas cosas significa que me las crea todas. ¿Y está mal que alguien crea en alguna de estas teorías? Pues la respuesta a las dos sería que no, necesariamente. Que cada uno crea lo que quiera. Así que sin más dilación, empezamos. Un autor de escritos sobre alquimia del siglo XX. Redactaba bajo el seudónimo de Fulcanelli y como más bien poco se sabe sobre él porque hay muy poca trazabilidad en muchos de los datos, pues se generó mucha especulación y se ha llegado a pensar que podría no tratarse de una sola persona, sino de un grupo de alquimistas. Una historia muy interesante en torno a su figura la contó el, entre otras cosas, físico, espía y periodista Jacques Verrier en su obra El retorno de los brujos. Según narró, Fulcanelli y otro compañero, también alquimista, hablaron con los físicos de todos los bandos de los dos grandes conflictos bélicos mundiales, explicándoles, sin incurrir en demasiado detalle, cómo sería un reactor nuclear y cuáles serían sus peligros. Si bien no se les hizo demasiado caso, hasta que se consiguió crear la primera reacción en cadena, momento en el cual todas las potencias se habrían dado cuenta de que había dos hombres que ya sabían hacer lo impensable antes de su descubrimiento, por lo que determinaron encontrarles, aunque no tuvieron mucho éxito. Otro tema interesante es el de sus obras, hasta el momento dos conocidas, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Se piensa que su vida pudo terminar sin darle tiempo a concluir su tercera obra, que se habría llamado Finis Gloriae Mundi, o El fin de la gloria del mundo, título que por cierto vendría de este cuadro del sevillano Juan Valdés Leal, que además estaría pensado para acompañar a esta obra que se llama Inictu Oculi. Pues resulta que en el año 2001 apareció una obra con este título, contando cosas que pasaron después de este evento que pongo aquí en pantalla. Momento para el que se calcula que Fulcanelli ya habría pasado a mejor vida. Pero el inicio de la obra sugeriría que el autor no solo era Fulcanelli, sino que además este habría conseguido la piedra filosofal. Pero hay más. Para el mencionado Verrier y su compañero Powells, no cabía duda de que el alquimista había sobrevivido al conflicto bélico y que justo después del mismo, según afirmó el primero, Fulcanelli habría llegado a prevenir a un físico francés, diciéndole que las armas nucleares ya se habían utilizado con anterioridad por y contra la humanidad. En Francia hay una especie de víbora venenosa que es conocida como víbora áspid, que cuenta con presencia también en Italia, parte de Suiza y en el norte de España. Y resulta que hacia finales de los 70 comenzó una especie de teoría de la conspiramiau, porque había mucha gente diciendo que el número de estas víboras había crecido de forma anómala. Y no solo eso, sino que también decían que había visto cómo lanzaban las cajas desde aviones. Y esto llegó a las portadas de la prensa de la época. Se decía que las estaban liberando a propósito en la naturaleza, pero ¿quién y por qué? Pues como en todo tenemos variantes. Una vertiente pensaba que se trataba de la industria farmacéutica, ya que dado que se trata de una especie venenosa, es necesario un antídoto. Y es que una mordedura de estas víboras podría llegar a ser mortal. Así que a más serpientes hubiera, más mordeduras y más venta de antídotos.
Pero otra vertiente pensaba que se estaba haciendo crecer su número en ciertos ecosistemas para que acabaran con algunas plagas de animales como roedores y demás. Y esto a mí me suena que lo he visto en un capítulo de Los Simpsons. ¿Qué pasará cuando estemos infestados de lagartos? No es problema, simplemente desataremos una plaga de serpientes aguja chinas. Acabarán con los lagartos. ¿Y no son aún peores las serpientes? Sí, pero estamos preparados. Contamos con una especie de gorila que se alimenta de carne de serpiente. Pero nos invadirán los gorilas. La plaga gris. Pues de la plaga gris ya hablé en uno de los primeros vídeos del canal hace ya tiempo. Os lo dejo por aquí por si queréis verlo, aunque vamos a resumirlo aquí. Se trata de un hipotético evento que podría producir una especie de fin del mundo, pero la mencionada plaga no sería biológica, sino tecnológica. Concretamente, hablamos de tecnología nanomolecular. Así que las premisas que tendrían que darse es que hubiéramos diseñado máquinas a escala nanométrica y que éstas fueran autorreplicantes, algo que por ejemplo sería muy útil en la exploración espacial. Y en este contexto se propone que algo podría salir mal. Si estas máquinas de diminuto tamaño escaparan al control humano, podrían llegar a provocar un escenario apocalíptico. ¿Cómo? Pues replicándose descontroladamente y sin detenerse, lo que rápidamente no solo podría agotar todos los recursos de un planeta, sino mucho más. Serían millones y millones de estas maquinitas, una masa gris devorando todo lo que se encontrara a su paso, tanto material biológico como no biológico, y esto se daría en poco tiempo, dado que su crecimiento sería exponencial. Así, el primer replicador ensambla una copia suya en 1000 segundos. Entonces, los dos replicadores ensamblan dos más en los siguientes 1000 segundos. Esos 4 construyen otros 4 y los 8 construyen otros 8. Después de 10 horas no hay 36 nuevos replicadores, sino más de 68.000 millones. En menos de un día pesarían 1 tonelada. En menos de 2 días sobrepasarían el peso de la Tierra. En otras 4 horas excederían la masa combinada del Sol y todos los planetas juntos. Más de 500 esferas de piedra se encontraron en Costa Rica en 1939. Son de distintos tamaños, que varían desde los pocos centímetros hasta más de 2,5 metros de diámetro, con una forma redonda perfecta o casi perfecta, aunque hay quien lo discute. Pero habría que tener en cuenta si las pequeñas variaciones de diámetros que se han encontrado no podrían deberse a la erosión. Es difícil datarlas, pero por los estratos en los que aparecieron algunas, se piensa que se pusieron en los lugares donde fueron descubiertas hacia el 400 a.C., por lo que se las relaciona con la cultura del diquís. Lo que para muchos es asombroso. Hubiera resultado muy difícil el tallar las piedras con las herramientas y tecnología de aquella época. Se piensa además que algunas fueron transportadas varios kilómetros, y esto no es poco porque algunas de ellas pesan toneladas. ¿Por qué se hicieron? No se sabe, pero hay teorías. Dado que algunas se encontraron dispuestas en patrones, se propone que pudiera tratarse de jardines astronómicos, o incluso, dada su cercanía a algunas de las residencias de líderes del lugar, se piensa que también pudieron ser un símbolo social. Pero, por supuesto, no pueden faltar las teorías que dicen que fueron esculpidas por atlantes, por extraterrestres o que formaran una especie de puerta dimensional. Incluso se dice que hay leyendas locales que dicen que los nativos disponían de una poción capaz de ablandar la piedra. Principio de Mach es el nombre que recibe una hipótesis atribuida al físico y filósofo del mismo nombre, que de forma simple propone que la aceleración no tendría sentido si no pudiera definirse en relación a algo. Y así, citando de la Wikipedia, la inercia de cualquier sistema es el resultado de su interacción con el resto del universo. En otras palabras, cada partícula del universo ejerce una influencia sobre todas las demás partículas. Entonces, y a ver si he entendido yo bien esto... Seguro que no. Bueno, que la inercia, que dicho a grandes rasgos sería la resistencia de la materia a modificar su estado de movimiento,
Es esa resistencia que te encuentras cuando tratas de mover algo o cambiar su velocidad. Vale, pues para Newton esto era la prueba de que el espacio existía y para él era lo que producía esa fuerza. Pero mucho tiempo después llegó Mach y propuso que la inercia en realidad vendría dada porque todos los cuerpos del universo tendrían una fuerza gravitatoria, todos influyendo sobre las demás, y así todo estaría conectado. Según esta nueva propuesta, era la influencia de la gravedad de tantos cuerpos la que produciría la inercia. Una idea que, por cierto, le gustó mucho a Einstein. ¿La inercia significaría algo en un universo que estuviera completamente vacío? Para Mach, la respuesta sería que no. Llevando estas cuestiones a un ámbito más pequeño, si una partícula existiera en un espacio, por lo demás, completamente vacío, ¿podríamos decir que se está moviendo? ¿En referencia a qué? ¿Tendría sentido que habláramos de espacio en tal circunstancia? ¡Hala! Para que te quedes pensando. A ver, que aquí tenemos que explicar varias cosas. Primero, la ecología profunda sería un movimiento o una filosofía que buscaría cambios y recursos que facilitaran una convivencia armónica entre todos los seres vivos del planeta, incluyendo los seres humanos. Pero a lo que se refiere el título no es a esto, sino a un modelo político de corte totalitario, según el cual la tierra y el bienestar de la misma sería la máxima, bajo la que estaría todo lo demás, pretendiendo que la población sacrificara sus intereses y bienestar propios en pos de la misma. Se trata de un modelo teórico, dado que no ha habido ningún gobierno que siguiera estas premisas, aunque en la historia ciertos grupos han podido compartir algunas ideas. Por ejemplo, hay autores que proponen que tendría su origen en la ideología asociada con este tipo. Fíjate que solo vamos por el nivel 4 y ya nos hemos encontrado con un montón de teorías en torno a este. En fin. Alguien que es muy citado cuando se habla de este tema es este de aquí. Y si no conocéis lo que le pasó, os recomiendo que lo busquéis. Y algunas figuras influyentes del ámbito llegan a proponer que se utilizaran medidas totalitarias y hasta genocidas para conseguir sus objetivos. Seguro que habéis visto alguna noticia contando que de pronto un agujero gigante apareció en esta o aquella ciudad, tragándose lo que había en la superficie, y se dice que cada vez estarían apareciendo más. No habría demasiado problema cuando esto pasara en la naturaleza, pero en núcleos urbanos ya es otra cosa. Habría diferentes tipos de dolinas, que recibirían diversos nombres, dependiendo de dónde se encontraran. Por ejemplo, en Yucatán, los cenotes serían uno de los tipos de estas oquedades, que expondrían agua subterránea. Estos se habrían creado de manera natural, por colapsos o procesos químicos, o podrían ser artificiales. Por ejemplo, que el colapso fuera el resultado de excavaciones subterráneas. Pero aquí entrarían varias teorías de la conspiramiau, que referirían que no se trataría de algo casual o natural. Algunas propondrían que serían colapsos de túneles y estructuras subterráneas secretas, o que incluso la aparición de esas oquedades se habría provocado deliberadamente, y se apunta para ello a que algunos de estos agujeros parecen ser demasiado perfectos como para ser producto del azar. Es uno de los libros raros más conocidos. El manuscrito Voynich es de autoría desconocida, con ilustraciones y escrito en un idioma extraño, cuya escritura no se ha conseguido descifrar. Se piensa que se habría hecho en Europa en el siglo XV y recibe su nombre de un comerciante, y faltan algunas páginas. Las ilustraciones podrían no tener relación con lo que se diga en el texto, pero generalmente se acepta que ambos elementos deberían de estar relacionados. Y basándose en las mismas, se ha identificado diferentes secciones en el libro, en referencia a los temas que tratarían: botánica, astronomía, farmacia, y también parece que hay una pequeña sección con recetas. En cuanto al texto, aunque no se ha conseguido descifrar su contenido y se han hecho muchos intentos, sí que se ha podido estudiar la correlación entre palabras. Y algo interesante es que cumpliría con la ley de Zipf, que indica los valores de distribución de diferentes palabras en una lengua.
lo que podría sugerir que el idioma en el que se hubiera escrito el texto se parecería a un lenguaje humano. Aunque esto se discute y se han llegado a proponer métodos criptográficos por los que podría conseguirse el mismo resultado que el de la escritura del manuscrito. Y se ha propuesto que el texto estuviera cifrado, que el texto en sí mismo no tuviera ningún significado, pero que escondiera mensajes por esteganografía. Por ejemplo, que hubiera que utilizar la segunda letra de cada palabra para componer el mensaje y cosas así. Que se trate de un lenguaje perdido, que hubiera sido minoritario, o que fuera un fraude, y que el texto no tenga ningún significado. El caso es que esto, combinado con unas ilustraciones tan raras y que falten varios folios, hace que sea muy dado a la especulación. Esta es... y viendo el título este del condicionamiento hormonal bovino, estaréis pensando, ¿de qué leches vamos a hablar? Pues no estaréis desencaminados. Esto tiene que ver con la producción de leche precisamente. A ver, resulta que las vacas producen de manera natural una hormona que se llama somatotropina bovina u hormona del crecimiento bovina. Y bueno, pues regula procesos metabólicos. Pero a alguien se le ocurrió que si se lograra producir artificialmente y administrársela al ganado, se podría aumentar la producción de leche. Y lo consiguieron. Pero no bastaba con la hormona normal. Necesitaban una versión más potente, porque lo que se buscaba era que incrementara la producción de leche. Y así surgió la versión recombinada. Lo mismito que evolucionara un Pokémon. En fin, esto va a sonar un poquito a ciencia ficción, pero que sepáis que no lo digo yo. La información está ahí para el que la quiera buscar. Se utilizó ingeniería genética para clonar el gen de la hormona y lo mezclaron con la E. coli. Y voilà. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Con esto ya tenían al Pokémon evolucionado para dárselo a las vacas. Si no os gusta cómo suena esto, preparaos que viene más. Había dos preocupaciones fundamentales al respecto de la ingesta humana de leche producida por animales que hubieran sido inyectados con la hormona recombinada. Primero, si tenía efectos para la salud de los seres humanos, sobre todo en lo referente a algunos tipos de cáncer. Y segundo, que las vacas tratadas tienden a desarrollar más infecciones, por lo que se les da mayor cantidad de antibióticos, lo que podría generar bacterias más resistentes. Bien, pues en cuanto a lo primero, depende de dónde leas, se dice que los estudios no son concluyentes, pero algunos sugieren que sí que podría haber relación entre ambas cosas. Yo no soy médico ni bióloga, así que no os puedo decir si creer a unos o a otros, pero sí que os animaría a investigar más a fondo el tema si os interesa. El uso de esta sustancia está prohibido en la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, pero está permitido en los Estados Unidos, por ejemplo. Por lo que he visto, allí el producto se comercializa con el nombre de Posilac y en Latinoamérica lleva el nombre de lactotropina. Ah, y ya lo último, ¿sabéis qué dos empresas aunaron esfuerzos para la creación de la hormona recombinada? Pues una era Genentech y la otra Monsanto. En el siglo XVI se intentó establecer una colonia inglesa en una pequeña isla de Carolina del Norte llamada Roanoke, pero el último grupo de colonos, alrededor de 100 personas, desaparecieron sin dejar rastro. Se trata de una desaparición en masa sin resolver a día de hoy. Cuando los ingleses volvieron a la colonia, se encontraron un asentamiento en el que no había nadie. Pensaron que pudo haberse dado un enfrentamiento con alguno de los grupos nativos, pero no había signos de que allí hubiera habido ningún combate. De hecho, el abandono del asentamiento no parecía haberse hecho apresuradamente, sino al contrario. Y aunque se les había dicho que si por cualquier motivo se veían obligados a marcharse, grabaran una cruz de Malta en uno de los árboles como mensaje. No se encontró ninguna, pero sí que apareció la palabra Croatoan escrita en uno de ellos. Hay algunas hipótesis sobre lo que pudo haberles sucedido a los colonos, aunque ninguna se ha podido comprobar.
Por ejemplo, se ha propuesto que se aliaran con algún grupo nativo y que luego sucumbieran en un enfrentamiento contra algún otro grupo rival. Y se habla de testigos que refirieron ver a personas de rasgos caucásicos como prisioneros en algunos asentamientos nativos. También se ha mencionado que algunos nativos, tiempo después, decían tener a gente caucásica entre sus antepasados. Otras teorías son que pudieron haberse echado a la mar y que algo les pasara allí, o que sucumbieron a la inanición. Y por supuesto, hay otro tipo de conjeturas dada la extrañeza del caso, como que se tratara de una abducción en masa o un salto interdimensional. Igual recordáis que en 2016 un investigador de Conspiramiaus inglés apareció sin vida en Polonia, no mucho después de haber dado alguna conferencia sobre tales asuntos. Se trataba de Max Spears y en aquel año se habló mucho del tema por las extrañas circunstancias que envolvieron el evento. Según se dice, poco antes de perder la vida, el investigador ya debía de pensar que alguien iba tras él, pues le habría enviado un mensaje de texto a su madre donde decía lo siguiente: «Si me pasa cualquier cosa, por favor, investiga». Por lo visto, cuando se le encontró, el contenido de su portátil se había evaporado y la tarjeta SIM de su teléfono había desaparecido. Quizás estaba trabajando en algo o tenía algunos contactos que se pretendieron ocultar, pero no es lo único extraño en cuanto al caso. También se menciona que, previo a su fallecimiento, habría experimentado varias horas de una fiebre muy alta y habría vomitado un extraño fluido de color marrón oscuro. Pero, ¿qué era lo que decía esta persona? ¿De qué hablaba cuando daba conferencias o entrevistas? Pues él afirmaba que era una especie de agente durmiente, como un supersoldado que había sido muy entrenado, pero que no actuaba hasta que no le activaban psicológicamente, y que sufría ataques astrales o ataques a través de visión remota. John Titor era el nombre de un supuesto viajero del tiempo que en el año 2000 dijo provenir del año 2036. Se comunicaba colgando mensajes en una especie de foro de internet de por aquel entonces y, entre otras cosas, decía que él era un soldado que había tenido la misión de viajar al pasado, primero al año 75, para obtener un IBM 5100 que permitiría resolver unos problemas de software que aparecerían en el futuro y que después se habría detenido en el año 2000 por motivos personales. Y cuando describió su máquina del tiempo, dijo que estaba instalada en la parte de atrás de un coche. ¿Y a qué me suena a mí esto? Doc. ¡Marty! Doc. ¡Has venido! Sí. ¡Bienvenido a mi último experimento! Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Y bueno, hizo varias predicciones. Os digo unas pocas. Que en el 2001 el CERN descubriría algo que haría posibles los viajes en el tiempo. Que en el 2004 iba a haber una guerra en los Estados Unidos y que en el 2015 empezaría la Tercera Guerra Mundial, en la cual la Unión Europea y China iban a acabar muy mal, o que en el 2030 iba a haber una nueva enfermedad. Evidentemente, vemos que esas predicciones no se han cumplido, pero no pasa nada, porque previamente mencionó que se descubrió que la interpretación de muchos mundos de Everett Wheeler era correcta, lo que básicamente significaría que cada cambio se manifiesta en otro universo, por lo que si sus predicciones no se cumplían, pues significaría que habría habido algún cambio en esta línea de tiempo que hiciera que esos eventos no se manifestaran. Pero esto también suponía un problema para él sobre cómo retornar a su universo o su misma línea de tiempo, mencionando que no podía regresar al mismo mundo exacto, aunque sí a uno donde la desviación de su línea temporal fuera mínima. ¿Qué pasa con esto? Pues que hace que no se pueda comprobar que lo que dijo fuera verdad. Así que cada uno crea lo que quiera. Se dice que en la Dark Web
podrían llegar a verse cosas muy oscuras, retransmitidas en directo para el espectador dispuesto a pagar por ver algo así. Son las conocidas como Red Rooms o habitaciones rojas. Y ya solo por el nombre, seguro que os hacéis una idea de qué tipo de cosas serían. Se trataría de auténticas depravaciones, que obviamente no voy a detallar, y la entrada a uno de estos cuartos no sería para nada barata. Los hay que mencionan que Internet estaría dividido en 3 niveles: el nivel de la superficie, la Deep Web y la Dark Web. En este último se alojarían, en teoría, las webs de las que estamos hablando. Y los hay que dicen que no se ha podido comprobar, catalogándolo como una leyenda urbana. En geometría, un eneagrama es una estrella de 9 puntas, pero hay una cosa muy interesante que se llama eneagrama de la personalidad, basado en conceptos orientales. Se basa en la idea de que existirían 9 tipos de personalidad, y con esto se podrían conocer patrones de comportamiento y cosas así. Y bueno, se supone que sería una herramienta para favorecer el autoconocimiento. La clasificación de personalidades, según estas ideas, sería así. Según el parámetro de cómo se enfrenta uno al mundo, podría ser antipático, apático o empático. Y según el parámetro de sensaciones, uno podría sentirse superior, igual o inferior al resto del mundo. Y según cómo se combinen entre ellos, podrían definirse 9 tipos de personalidades llamados eneatipos del 1 al 9. Las siglas D y D se refieren en inglés al trastorno de identidad disociativo o el desorden de personalidad múltiple, y seguro que ya habéis oído hablar de él. Se caracterizaría por la fragmentación de la personalidad de un individuo y, según Psychology Today, sería una condición poco común en la que 2 o más identidades distintas o estados de personalidad están presentes en un individuo y alternativamente toman el control de él. Resulta que ha habido casos de pacientes que no sabían lo que les pasaba porque no guardaban memoria de lo que sucedía cuando uno de los alter egos tomaba el control, por lo que se encontraban con episodios amnésicos sin explicación. Otras personalidades pueden diferir en edad, tener otro nombre, hablar de forma distinta, incluso con diferentes acentos, caminar de forma diferente, tener gustos variados o ser de otro género. Se contemplan varias posibilidades por las que alguien pueda desarrollar esta condición. Se piensa que puede ser multifactorial, con quizás influencia genética, pero, y esto ya lo mencionamos en un nivel anterior, parece que traumas severos durante la infancia jugarían un rol fundamental. Atención al peso del término trauma severo, porque no voy a dar ejemplos. Cosas oscuras, vamos a dejarlo ahí. Sobre la sexta extinción ya hablé en este vídeo del canal, en el que también vimos las 5 extinciones masivas que se han dado en el planeta. La del Ordovícico Silúrico, la del Devónico Carbonífero, la del Pérmico Triásico, la del Triásico Jurásico y la del Cretácico Terciario. Si os fijáis, los nombres corresponden a los periodos geológicos en los que sucedieron. Pero se habla de que estaríamos cerca de una sexta, la del Holoceno o Antropoceno. Las anteriores se habrían dado por causas naturales, vulcanismo, supernovas o impactos meteóricos, entre otros. Pero la sexta sería debido prominentemente a la actividad humana, teniendo en cuenta que estas extinciones se contabilizaban por el porcentaje de desaparición de especies en periodos muy largos de tiempo, porque se habla en escala de tiempo geológico, y así se calcula que el ritmo al que están desapareciendo especies, tanto de plantas como de animales, es similar al de otras extinciones. Se tiene en cuenta la caza de animales, la destrucción de hábitats naturales, cambios en el clima y sus efectos, la polución y el número de especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Como muestra, se menciona que desde hace 50.000 años, en casi todos los continentes han desaparecido cerca del 80% de las especies de mayor tamaño. Esta idea fue apuntada por Elizabeth Colbert y detallada en la obra titulada La Sexta Extinción, una historia nada natural, por la cual recibió el premio Pulitzer.
Pues aquí acabamos con el nivel 4 de teorías extrañas y de la conspiramiao. El Ilumigate y yo esperamos que os haya gustado y en cuanto pueda vamos con el nivel 5. Como siempre, unas teorías muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!